y como está muy anterior, obviamente es muy frecuente en todo el trauma de la cara, por el lugar donde está ocupada la nariz. ¿Qué es lo más importante del trauma nasal, por lo menos para nosotros los otorrinos? Bueno, primero obviamente estabilizar al paciente, todo lo más general, ni hablar que si hay otra cosa más grave, vamos a hacer otra cosa más grave, pero una vez que ya vemos directamente la nariz, si tiene un sangrado, bueno, obviamente parar el sangrado para poder evaluarlo bien al paciente. Como cualquier sangrado, primero intentamos con un algodoncito con agua oxigenada, que es lo más simple y más sencillo de todo. Y para nosotros lo más grave, digamos, que puede pasar es esto, que es un hematoma septal. O sea que al generarse el trauma se rompa una parte adentro del tabique, se acumule ahí sangre y después pus. Eso lo que va a hacer es que el tabique se desarme, o sea, desaparezca completamente y ese paciente no va a tener más tabique nunca más en toda su vida. Entonces esto es como lo más grave que puede pasar después de un trauma nasal. Bueno, igual va leyendo más o menos, pero se acumula sangre en esta parte, que es adentro del tabique, digamos, en la parte adentro de la mucosa. ¿Sí? ¿Cómo se presenta el paciente? O sea, ¿qué síntomas tiene? Además del dolor de hablar del trauma, va a tener insuficiencia nasal, o sea, no le va a pasar el aire por una o por las dos fosas, ¿sí? O sea, va a decir que no respira, que de repente antes respiraba y ahora respira mal. Más el epistaxis, obviamente, que es el sangrado nasal. Si no se diagnostica a tiempo, o sea, en el correcto momento, pues se puede producir un absceso que es una infección ya, o sea, es algo, la progresión de ese hematoma septal, que por eso es muy importante diagnosticarlo a su debido tiempo. Este hematoma se puede producir hasta 4 días después del golpe, o sea, si el golpe fue hoy, hasta 4 días después puede aparecer el hematoma. Y ahí es cuando hay que diagnosticarlo, sobre todo con los síntomas del paciente, que es esto, o sea, él va a venir y va a decir, mira, me golpeé la nariz hace 2 días y hoy me dejé de respirar. O sea, no puedo respirar y tuve un golpe hace 2 días. Bueno, eso tiene que llamar la atención, es como una pauta de alarma. Hay que verlo a ese paciente, obviamente me llaman a mí o... No es difícil de ver, digamos, se ve adentro de la nariz, se ve como todo ocupado, o sea, toda una bola gigante, que es esto que está acá. Esa nariz está toda ocupada por ese hematoma septal. Eso obviamente hay que drenarlo, o sea, es como un absceso que hay que abrirlo y que salga todo ese material que está dentro. Si eso no se hace, después sí, el tabique puede desarmarse completamente y el paciente queda sin tabique y queda así, de esta manera. O sea, se le hunde la nariz, que se llama la nariz en silla de montar. Sí, eso es porque el paciente se rompió, o sea, con el trauma nasal, el tabique desapareció, se consumió por este motivo. Bueno, el diagnóstico, como les digo, se ve, digamos, se ve cuando uno le levanta la nariz, tiene una cosa gigante de un lado o de los dos también puede ser, que no deja pasar el aire y el paciente va a referir que no puede respirar. El diagnóstico diferencial, que sería dentro del trauma nasal, es una fractura del tabique o una fractura de los huesos propios, que son un poco ignorantes, son estos huesos que están acá, ¿sí? Que uno lo palpa, o sea, eso se toca. Si el paciente viene con un trauma y uno le toca la nariz, puede aparecer acá como un trazo fracturario, o sea, algo que es irregular, o sea, que se palpa ahí la fractura. Esta fractura hay como dos caminos, puede reducirse, se llama, que es como levantar cuando esto se hunde, pues, seguramente han visto traumas nasales, se hunde como de un lado de estos huesitos, esto se puede reducir, o sea, en el quirófano en general se puede hacer en el consultorio con anestesia, pero es doloroso, acomodar esos huesitos como si fuera una fractura de un codo o de un hombro que uno la reduce. Bueno, lo mismo pasa con los huesos propios de la nariz. Pero son todas cosas distintas dentro del trauma, o sea, esto se puede ver involucrado los huesos propios, el tabique, la fractura del tabique o sobre el hematoma, o puede que no tenga nada, o sea, puede que le sea un golpe en la nariz, que tenga la nariz así hinchada y que no tenga nada de esto. Exacto, puede ser solo edema del tejido subcutáneo, también, obviamente. Bueno, el tratamiento de esto sería el drenaje
cuando ya el tabique se necrosó totalmente y ese paciente ya queda con la nariz así para toda la vida, se produce porque da la complicación más grave. La pregunta es, Sí. cuando vos tenés un paciente con una hemorragia nasal postraumática, por ejemplo, ¿no? O Sí. una epistaxis postraumática. Sí. El camino a seguir, ¿cuál sería? Luego tenemos Nosotros perdón. Sí, Yo, tenemos varias. Este era solo de trauma, pero después tenemos más. listo. Pero básicamente hay que ver si sangra con o sin trauma. Si tuvo el trauma, obviamente hay que verlo completo, toda la nariz, si tiene fractura con de los huesos propios, si tiene. o sea, radiografía, Claro, de lado, suponete, vos Sí. caes, no sé, la mandas a hacer una placa, descartás Con que esas tenga- las fracturas nasales. Claro, todo eso, y después de ahí, Y es- siempre lo tiene que ver el doctor Rick, esa es la pregunta. digamos. El trauma nasal, Sí, o sea, cuando hay un golpe. sí. Lo más importante es darle pautas de alarma al paciente. O sea, las pautas de alarma, ¿cuáles son? Si vos en algún momento, porque como puede aparecer a los 4 días, quizás el paciente se va a la casa, está re bien, y a los 3 días empieza con la patología. Entonces es darle pautas de alarma y decir, mira, si vos en algún momento te vas a respirar, o sea, sentís que de repente no te pasa el aire por la nariz, vení, urgente, ¿sí? Esa es como la pauta de alarma. referencial importante, porque estamos hablando siempre del Siempre estamos hablando trauma del trauma de nariz. que claramente si vos tenés un traumatismo y en el mismo momento tenés sangrado y Sí, dejas sí. de respirar es con el traumatismo y la inflamación. Claro, es que eso no es inmediato. Esto O sea, justamente es con posible. las 48 horas donde supuestamente Exacto. tendría que desinflamar la nariz, te empezó a Al contrario. obstruir la nariz. Exacto. ¿Entendés? Por Sí, eso, claro. el trauma, lo que ella dice, conseguir un segundo tiempo a las 48 horas del día que dejar de respirar. Ok. Cuando justamente hay cosas que el trauma, en el momento o a la primera hora se inflama todo. Sí, sí, el fierro o sea, de afuera Claro. se va a inflamar siempre. O sea, Claro. siempre van a venir con la nariz así. Nada, eso puede ser todo Y tendría que ir subcutáneo. mejorando a las 48 Sí, horas pero- con inflamatorio. Cuando vos tenés un paciente de un traumatismo o un cerraje, ¿cuál placa? Sí, placa siempre. Sí, sí, Eso placa digo. Placa siempre. Si uno sospecha algo más, o sea, por ejemplo, tiene alguna dificultad ocular, algo en el maxilar, o sea, algo que esa se que va va, a sí, la sí. la tomografía. Pero ¿no? la ¿Ves? pregunta que siempre me decían, o me decían los otorrinos, viene un traumatismo en la nariz. Exacto. ¿Te parece que no es nada? Exacto. Listo, vos vas a una casa con pauta de alarma, de Pauta de última. alarma y la Sí, radiografía sí, pero me nunca decían sabemos. que si querés pedir la radiografía diferido, Sí. porque no tenía necesidad, si está quebrado, no lo van a solucionar en el momento. Claro. Es como Y que es te más, dicen siempre, vení, que lo vemos a la semana, lo tienen que dormir, y si tienen que tener una resolución quirúrgica, la acomodan. Exacto. Pero acomodárselo en el En el momento. momento no, nunca, nadie se Es acomoda. como que es de las películas eso que está. Sí. Por eso la urgencia en el trauma de la nariz, nos estudiaba nosotros porque estábamos ahí. Por eso te pregunto. Claro. O sea, básicamente eso me estoy dando la cabeza. Si está quebrado, Exacto. la duerme y la acomoda. Exactamente. Y la ventana para eso son 10 días. 10 Claro. o 15 días. No, sí. No vamos más a instalar un mes. Si no se hace caso, meto un Exacto. poco, Sí, tengo un lado. Pero sí, digamos, es de buena práctica, pero si estoy hablando de hacer una placa así. Sí, placa sí. Sí, Pero sí, a esa placa, Sí. sin meterme, obviamente, si no, un Si no le domingo a la toca noche, ya, claro. un domingo a la Sí, noche, sí, sí. trae, bueno, andá mañana o la semana, hacer una Sí, placa sí, y totalmente. No pasa nada y orgánicamente no pasa nada. Exactamente. Pero no van a dar a hacer un juicio porque vos no le pediste la placa. No, te dicen el diferido, pero te dicen algo que te dice ella. Ah, Por sí. si tenés que hablar a la nariz, sacar la placa, sí, mira, te quedaste la nariz. Bueno, lo ves el lunes, Está todo el bien, martes, claro, ¿no? el viernes te venís que te haces una sedación y Y la te orden de acomodas. esa placa, de un traumatismo con sinusorragia. ¿Cómo? La orden de una placa, de un traumatismo con sinusorragia, con hemorragia. La pedís Nariz, frente y perfil. así. Así de sencillo. No se pide uso propio. Claro, Es lo por eso mismo. no estábamos acostumbrados. Es lo mismo, porque en realidad vos con la que estás enfrente, los huesos propios no te van a servir mucho. Lo que más te va a servir es la parte del Y interior. pedís solamente la nariz, no pedís, por ejemplo, maciza facial, Eso nada. ya es tomografía, pero ya es un pasito más. Acá hablando de placa, es solo la nariz. La tomografía, esto primero es una tomografía, ¿ves? Esta es una nariz que tiene varias fracturas. Sí, hermoso. Bueno, esta, por ejemplo, si miran la de la derecha, ya tiene una laterorrinía, o sea, la nariz se le fue todo para la derecha, que tiene una múltiple fractura. Esta nariz es para reducir, o sea, porque si no va a quedar así. O sea, probablemente si
y laterales también es estas mismas que se veían acá. Hacia lateral y lo que se ve en el medio es el tabique, que es el tabique, que también está fracturado. Pueden ser no desplazadas, con línea de fractura milimétrica, o sea, una fracturita mínima que uno la ve en la radiografía, pero no tiene absolutamente nada, el paciente tiene la nariz en el medio, a veces es muy sencilla. O sea, bilaterales obviamente en los lados, son las fracturas desplazadas, que sí es como las que les mostré recién, que uno ya le ve toda la nariz hacia lateral. Que puede estar involucrado el esqueleto óseo, el tabique y también lo que son los rectos piramidales. Pero bueno, lo más, digamos, como más grande de esto es saber el tipo de fractura, obviamente con la placa uno lo ve. Ahí, bueno, esto sería una completa, digamos, del hueso propio, esto ya sería más medial, esta es como una conminuta, o sea, varias fracturas, y esta ya se está desplazada. Bueno, realmente va a tener dolor, sangrado, que en general se autolimita, si no es una arteria o una vena muy grande, en general el sangrado para solo, si no es que hay que hacer algo específico para el sangrado. Puede haber un poco de insuficiencia ventilatoria por el edema, obviamente. Va a tener, o sea, cuando uno lo mira, todo edema tejido, sin ni hablar. Por eso siempre es muy importante indicarles hielo, ¿sí? Eso es súper importante, porque hay de todo, pero hielo sobre todo. Como les decía, se puede palpar para comprobar esta fractura que se palpa obviamente en el momento. El edema en general tarda, o sea, no es inmediato, no es que uno se golpea y ya en el instante la nariz se hincha, sino que tarda unas horas. Entonces uno, si viene apenas se golpeó, se palpan este tipo de fracturas en el dorso. Bueno, obviamente esto ya un poco más para el otorrino, la endoscopía, la renofibroscopía, que es una endoscopía, y la tomografía. Bueno, el tratamiento del que hablábamos recién, cuando hay desplazamiento se debe realizar una reducción, ¿sí? Que es lo que dijimos, que tenemos la ventana de... Sí, ahí dice 7, pero hasta 10 días se puede tranquilamente reducir. Es algo que es un procedimiento bastante sencillo, yo en el hospital lo he hecho con anestesia local, es doloroso, pero se puede hacer. Ahora trato de hacerlo en quirófano, pero bueno. Si es mínima, nada, o sea, tratamiento sintomático que es hielo y ibuprofeno, diclofenac, o la de tolere, si tiene mucho dolor. Pero son las dos cosas que hay que hacer con los traumatismos nasales. No hay mucho más para hacer. O sea, no hay ni una cirugía grande ni nada. Todas esas cosas son mucho más posteriores. O sea, todo lo que es la cirugía de acomodar la nariz, eso no se hace nunca en el agudo. Lo único que se hace es reducir. Y después, si la nariz quedó un poquito por el costado, bueno, nada, se verá más adelante, ¿sí? Ético de salud. Exacto. Lo que es, porque preguntan mucho eso, la parte estética. Y me va a quedar así, bueno, se acomoda lo que se puede en el momento con la reducción, pero no se puede hacer una cirugía estética en el momento del trauma, porque está todo de imagínate, o sea, todo lo que es súper inflamado necesita para cicatrizar imposible, y eso lo descartamos, o sea, lo único que nos importa es esto, que se puede reducir y desplazar. ¿Alguna duda de esto, del nariz? Dijiste el algodón con agua oxigenada. Sí, con agua oxigenada es lo más sencillo. La gasa oxigenada iría después. Si el sangrado frena con el algodón con agua oxigenada, nada, de mandar por a la casa, o si se lo sacáis ya paró, que se vaya a quedar con eso. ¿Algodón con agua oxigenada para que no se quede pegado al algodón? No, la agua oxigenada para hacer un poquito de mostaza. Porque el seco viste que se repega y no. La gasa oxigenada, cuando vos sabés que el sangrado es anterior, viste que no está sangre a botones, se llena todo, la gasa oxigenada es llenar la fosa entera. Sí, sí. No es un poquito, es una gasa sísmica. Y el traumatismo en realidad es un poco más complejo porque el paciente va a estar muy dolorido, vos sabés de dónde sangra, a sangra de las dos fosas. El traumatismo lo ideal es como esperar, o sea, contenerlo ahí con un poquito de algodón y agua oxigenada y esperar un rato que se ponga. La presión también. Y un poquito sí, porque ahí esperar no le va a hacer nada. Pero la gasa no, ahí no. Perfecto. Y la posición de la cabeza, digamos, en ese tapón de algodón es normal, no es que ni arriba ni abajo, o sea. Cuando uno hace un taponaje, cualquier tipo de taponaje, el paciente tiene que estar derecho. Exacto. Sí, por ahí inclinado un poquito para adelante, porque uno en ese sentido ve si él traga o no traga la sangre. Esa es como para hacer la diferencia entre Interior y posterior. exacto, anterior y posterior. Uno ve si ese paciente traga. Si uno se pone, o sea, lo pone para adelante y ahí lo inspeccionas, si el paciente no traga nada de sangre, es anterior, o sea, no hay dudas. Si el paciente está así y de repente te
te dice, mira, no paro de tragar sangre y de adelante no tiene nada, bueno, vamos con los cuerpos extraños. En general son todos niños, obviamente, los cuerpos extraños son todos pediátricos. Pueden ser cualquier tipo de objeto, los chicos se meten cualquier cosa, ya sea una bolita, bueno, animado también puede ser un bicho. También lo que se mete mucho son semillas. Las semillas son bastante como específicas porque las semillas lo que tienen es que se hinchan, ¿sí? En donde estén, sobre todo en el oído, son muy difíciles de sacar. Y uno lo primero que hace es hacerlo en la baja. Y con el abajo eso se hincha y ahí estamos en el horno. Entonces ojo con lo que, o sea, qué tipo de objeto tiene adentro el nene, porque no todos se tratan igual, ¿sí? Bueno, en síntomas y diagnósticos en realidad van a venir, o la mamá te va a decir que se metió algo, o el nene va a tener insuficiencia ventilatoria, se no va a poder respirar, o si ya pasó bastante tiempo, va a venir ya con una rinorrea muy purulenta, o sea que tiene la nariz con un olor a podrido de un solo lado, amarillo. Que no es una urgencia, o sea, no es algo para antibióticos ni nada, simplemente uno le saca el objeto y se acabó la historia. El diagnóstico se ve, o sea, con observación, porque copia o no copia, uno le levanta la nariz, en general se ve. Lo mismo en el oído, con el otoscopio uno lo ve. Y en caso de que sea algo metálico, obviamente se puede pedir la radiografía para verlo. En algunos casos, si es de plástico, también a veces se puede pedir, si lo tienen en la mano, si el nene se deja y no está de acuerdo, también se puede pedir la radiografía para ver en qué zona de la nariz está ese cuerpo extraño. El tratamiento es la extracción, sí, yo lo hago con una sonda canalada, que es como una sondita que se mete por la parte superior de la nariz y como que se trae para adelante. Yo no sé la verdad cómo se manejan en la guardia, porque la verdad es que nunca me han llamado por cuerpos extraños, así que... Hay dos pinzas de extracción que son grandes. Y eso como pediatría. Claro, siempre son pediátricos. por ahí Sí. nos piden la cajita de sutura que están las pincitas. Pero bueno. Bueno, esa es una pieza. Vamos ya en una pastelería, eso por eso, y podemos conseguir una para Yo he sacado porque es fácil. Bueno, con esa sonda, la caja, les digo que la sonda canalada, mañana puse la foto, es un segundo. O sea, es hacer así y la pelotita viene, es al instante. Yo tenía uno que se había metido una flor, se había metido los pétalos primero. Y después se mandó el gusto. Ahí mira, este es el video. Primero los pétalos y después se mandó el gusto. Mira, este es el video de esa es la sonda canalada y cómo se saca, que es un segundo. Obviamente el nene va a llorar, todo, pero es un segundo, o sea, es así de rápido. Muy, muy rápido en la maniobra, digamos. Y ojo con ¿Esa que es recta? Esa. No, es, mira, es un poquito curva, pero mínimo. Lo que tiene es como una canaleta abajo. A ver si se ve, no le puse la foto de la... Ah, porque he visto en Mira, una ¿ves? caja. Es levemente curva y acá tiene Es una... recta. Tiene como una canaleta adentro. Yo tengo rectas. Claro, La es caja recta. de curaciones tenía Y es rectas. levemente Realmente lo curva. cuenta, que tenía y lo sé. Sí, hay en algunas cajas, pero son por eso que... Se puede curvar un poquito sin problema. Sí. Bueno, eso con esta es la técnica más fácil. Y lo más peligroso de esto es la pila botón. ¿Sí? Eso sí es una urgencia. Ay, La pila Dios. botón hay que sacarla ya. Tiene tres tipos de toxicidad. Es el ácido que tiene, o sea, el ácido alcalino, que hace reacción con el tejido. Como tiene los dos polos, funciona como una pila, o sea, el tejido al ser líquido también funciona como corriente, exactamente. Y además la presión. O sea, por esos tres motivos, la pila botón empieza a hacer efecto, digamos, apenas uno la introduce. Entonces, eso sí es una urgencia ya, igual. Los otros objetos pueden estar ahí adentro 24 horas, 48, a la niña no le va a pasar nada. Si se la tragas, la vas a caca, y si no, o sea, es muy raro que se vaya a pulmón. Pero la pila botón sí, hay que sacarla ya, porque puede haber perforación de tabique, necrosis de todos los tejidos, o sea, es como eso sí es una urgencia. Bueno, si tienen alguna y no la pueden sacar, me llaman, esa sí la tengo que sacar ya. Los otros, si quieren citarlos, si no le pueden llegar a sacar, no pasa nada si no lo sacan el otro día. Es malo, vienen con un objeto hace 5 días y se va un minuto y así que no pasa nada, pero sí la pila botón.
Bueno, acá es la diapositiva específica de sangrado, que es la epistaxis. Bueno, No me llamen a mí el cardiólogo de hijos por hipertensión. sí, es mala, pero eso siempre les va a dar alta porque están recagadas hasta las patas y obviamente van a tener miedo, van a tener lesiones. Bueno, el sangrado de las fosas nasales. Gracias, menos mal que se me reventó. Si no, se me reventaba la arteria del cerebro. Claro. Y perdieron 1 centímetro cúbico de sangre. Vení, sumate a la charla. ¿Qué me anda por acá? Y listo. Ah, Bueno, es lo más frecuente que uno ve en la guardia. Obviamente la anterior, lo que estamos hablando recién, el 80% ya son las más comunes y son en pacientes siempre más jóvenes. Y el 20% que son las posteriores siempre son adultos, grandes, son hipertensos, son obesos. O sea, son siempre, en general, ese es el típico paciente posterior, señor de 60 años, que fuma, hipertenso y que nada, no hizo nada, pero bueno, le saca con fracturas de riesgo, o sea, son en general las anteriores son todas del área de Kieselbach, sí que esta que está acá es como si fuera si uno mirara el tabique por adentro, la parte del medio, la que uno ve a simple vista, o sea, que uno le mira la nariz y se ve. Sí, eso es el tabique nasal. Esto sería la nariz, ¿sí? Esta es el área de Kieselbach. Esto es de donde sangran lo más frecuente, que es bien anterior. Y los chicos, sobre todo, que también es que se tocan la nariz, siempre tienen todo eso lastimado, por eso les sangran. Bueno, y la que es posterior, obviamente siempre es detrás del, se llama corneta inferior, que es una zona específica de la nariz, la nariz fenopalatina, que es la más común de todas. Obviamente puede sangrar de cualquier parte de la mucosa, y más si es traumático, si se está acomodando con el dedo, ni hablar, pero eso es lo más común del área de piel. Bueno, las causas, cualquiera, también con el dedo, rinitis, tanto sonarse de la nariz, cuerpos extraños también, bueno, traumas, que lo hablamos, tumores, obviamente siempre existen, sí, es lo menos frecuente, pero existen. Y las causas generales que uno siempre tiene que preguntar al paciente si sangra otra parte del cuerpo, si tiene hematomas en otra parte del cuerpo, porque a veces no es solo la nariz lo que le sangra y ahí ya hay que estudiar un poco más. Enfermedades cardiovasculares, hepatopatías, tóxicos, bueno, todo lo que son las causas generales, pero eso ya tiene otros síntomas que todas las partes del cuerpo, no es solo la nariz. Bueno, entonces tenemos el paciente con sangrado, tenemos que puede ser anterior o posterior, que es lo que dijimos recién. Si tenemos un sangrado anterior que es por una sola fosa nasal, sin sangrado, como decíamos, por garganta, que uno lo mira y tiene la garganta limpia, ojo, porque a veces la están así, bueno, lo miro, o sea, va a tener sangrado, tiene que limpiarse bien la garganta, hacerse unas gargas, para limpiarlo bien y después sí evaluar bien si es anterior o posterior. Eso es importante, porque uno, si lo mira medio así nomás, la mayoría se tragó la sangre, entonces hay que limpiarlo bien primero. Y como les decía, como es muy anterior, se ve el punto de sangrado, ¿sí? Cuando uno llega, el paciente, obviamente le ponemos una levadura oxigenada y limpiamos bien la fosa nasal para recién ahí ver de dónde viene la sangre. Imposible ver de dónde viene la sangre así como llega el paciente, porque va a ser todo un enchastre. Siempre limpiarlo bien y ahí sí evaluar de dónde viene. Tranquilizado, bueno, si tiene la presión alta, evaluar todo lo que ni hablar, pero una vez que lo estamos evaluando bien, tiene que ser correctamente, o sea, no el paciente recién llegado, chorrea de sangre y quiero ver de sangre, imposible, o sea, hay que estar en desarrollo. El tratamiento puede ser la cauterización o el taponaje anterior, que es las gasas vaselinadas, que es lo que me preguntaste vos. El taponaje anterior puede ser por muchas cosas, lo más común es la gasa vaselinada, después hay varios tapones, digamos, más tecnológicos que vienen ahora, como el rapidino, son como unos tapones que se inflan adentro de la nariz, que es como súper fácil porque uno lo mete y eso se infla solo. Pero bueno, lo que se ve acá en la guardia es la gasa vaselinada. La gasa vaselinada es llenarle la fosa nasal, ¿sí? O sea, llenarle la fosa nasal de que está hasta el punto de sangrado. Bueno, me estoy adelantando, me todo después. Después lo hablamos bien adelantando. Y la cauterización, que es por nitrato de plata, que es lo más común, no sé si quieren me lo derivan a mí, pero cuando es un taponaje, un sangrado anterior no es tan urgente de hacerlo ya, entonces tranquilamente el paciente le pueden dar todas las alarmas y el bolsito y después viene a hablar del usuario para cauterizarlo así también. Y el posterior sí, ya es un sangrado mucho más abundante, este señor grande que viene en general con sobrepeso, con hipertensión y todo, que le sangran en general las dos fosas nasales, porque viene bastante posterior, y siempre tiene sangrado en los cauces. El paciente está sentado para adelante, ya se hizo las garras, ya se limpió bien toda la boca.
Y el tratamiento es un taponaje anteroposterior, en general con sonda Foley, que es lo más frecuente, o el rapid rhino, que es un aparatito que es estos que te inflan, que les digo yo, que son dos tapones, uno los mete en la nariz con una jeringa y se infla aire, y eso es lo mismo que la Foley, pero es un poco más sencillo de colocar. Y obviamente la otra opción es la cirugía. Bueno, este es el sector del área de Kieselbach, que es donde yo les digo que se ve, o sea, a simple vista, bien adelante, bien anterior. Y ahí está cómo se coloca la gasa, ¿sí? En la fosa nasal completa. O sea, una gasita que va solo por abajo de la nariz, no le vas a cesar el sangrado, ¿sí? Hay que llenar la fosa nasal de gasa. Al paciente le va a doler, o sea, es doloroso, pero se la tiene que aguantar. Es la única forma de hacer el taponaje correctamente, porque si no, no sirve. Tiene que estar la fosa nasal completamente llena de gasa vaselina. Y el anteroposterior, sí es un poco más complejo, como ya han visto alguna vez. Bueno, no es nada agradable ni para el paciente ni para el médico, o sea, ni hablar, pero bueno, o sea, es la única manera de prepararlo, o sea, hay que hacerlo sí o sí. Entonces, obviamente, también, siempre previo al taponaje, se le coloca una vía, se lo estabiliza el paciente, no es que entre yo ya le estoy poniendo la Foley, o sea, hay que darle analgesia, porque es un proceso doloroso, ¿sí? Estos son los elementos que en general se usan, ¿sí? Un espéculo de Killian, una bastoneta, o sea, lo que tengan en la guardia de vuelo, lo que usamos nosotros. Aspiración, un bajalenguas, porque uno está todo el tiempo mirándole la fauces al paciente, ¿sí? Porque si no sangra por delante puede sangrar por atrás, entonces hay que controlar todo el tiempo eso. Y las gasas vaselina, que también las usamos, o sea, se incluyen en el anteroposterior también. Bueno, esto es un ejemplo de un paciente colocándose un taponaje anteroposterior. Este es el rapid rhino, que particularmente es doble balón, pero bueno, es básicamente el tapón que queda insuflado dentro de la nariz. ¿Sí? Tiene un taponaje para la parte anterior y un taponaje para el cabo, que es donde va en realidad la Foley. Esto sería como la parte de la Foley, que siempre queda bien en el cabo. Una preguntita, Sí. cuando tenés la hemorragia posterior y le pones primero obviamente la haces el taponaje posterior y después el anterior. Se coloca, si quieren explico bien la técnica. Sí. Dale, bajo, bueno. Sí, no, pregúntame. Ponés la sonda con el balón desinflado, Sí. la tenés que ver que caiga atrás. Recién cuando cayó atrás, ahí inflás el balón y tirás para que quede trabado. Siempre, por eso, siempre los balengua a mano, estamos constantemente mirando la causa. Cuando vemos que la sonda pasó a la boca, ahí recién empezamos a insuflar, siempre con agua de la canilla, si quieren, justamente lo que no se puede usar es vicio o agua estirada, sí, eso no. Lo ideal es agua de la canilla, es lo más fácil y lo que uno más a mano tiene para no confundirse, ¿sí? Entonces, ¿En miramos. las meritas ponés agua común? Sí, porque eso va dentro de la Foley. Sí. Entonces vemos, como vos decías, que llega la sondita por atrás de las fauces, empezamos a insuflar y cuando ya insuflamos, en general son entre 10 y 12 mililitros de agua. A veces un poco más, a veces un poco menos según el paciente. Empezamos a insuflar y empezamos a retirar la sonda para ir. Eso tiene que quedar bien anclado en el cabo, o sea, bien ahí arriba, ¿sí? Si uno le mete la mano por la boca, que es lo correcto, uno tiene, en realidad es más palpable que visible, tiene que estar, o sea, uno tiene que tocar ese balón insuflado en el cabo, exactamente, ahí arriba, ¿sí? No tenemos ni que verlo, ni tampoco, si uno lo palpa, no palpado, digamos, pues estaría muy adelante, ¿sí? Se palpa con la mano. Generalmente igual lo hacen los médicos, como el procedimiento, pero bueno, esa es la manera correcta. Y una vez que lo tenemos insuflado ahí con los 10 o 12 mililitros de agua, no lo podemos soltar, porque tiene que estar en ese. Si yo lo suelto, se me va para atrás. Tengo que tenerlo continuamente y ahí empiezo a meter todas las gasas vaselinadas adentro de la nariz. Para taparle toda la parte de adelante, ¿sí? Que sería como el otro balón de O sea, adelante. todo lo que sobra de la sonda se pone. Eso queda ahí. La sonda queda, vos la estás teniendo todo el tiempo haciendo fuerza, porque tenés que hacer fuerza, por eso es doloroso también. Mientras vos la tenés, con la otra mano vas metiendo todo, llenando toda la fosa de base por base. O sea, una opción es Foley más gasa vaselina. Gasa vaselina, una opción que debe ser la que hay acá. Sí. Y la otra opción es esta, que es la tecnología. Muy bien, un poco más fácil. Y en este caso, ¿qué haces? Primero insuflas uno
balón En este caso sí, primero el posterior y después el anterior. y después el anterior. ¿El anterior cuánto lleva? No, es que te vas a hacer el tope. O sea, ves que mi suplear hasta el tope. Porque no es La la anterior cola también. Sí, los dos. Los dos tienen un tope, digamos. Vos, no es como la zona poli, es mucho más expansible, digamos. Sí. Si vos le duplas más, si duplas más, y si duplas menos te va a quedar. Por eso, pero como vos decías, en este caso, vos dijiste, la fole va con 12, 10, 12. Sí, Entre 10, 12. 7 ¿Y este? Sí, más o menos también, lo mismo. Pero Y te el vas a hacer otro- tope, pero no vas a poder insuflarlo más. En cambio, la poli sí. Ok. ¿Y en este también lleva 10, 12 para Sí, el de atrás o para posterior. todo? No, la parte posterior. Y la Es otra lleva más, supongo. Exacto. Esto es lo mismo que la fole insuflada con Ah, nueces. perfecto. Ahí Es dice el mismo 10 y lugar. el otro dice 30. Claro. Ah, claro. Lo que pasa es que vos ves. Yo no estoy viendo. Y la sonda es que la sonda Foley, que me Les iba a decir, para eso ¿Qué les voy a explicar. La zona Foley nunca puede quedar tocando, digamos, ninguna parte de la piel, porque eso se Sí. necrosa. Entonces parece la gasa vaselinada. Esa zona tiene que quedar en el medio, como si fuera saliendo por el medio del agujerito, ¿sí? Uno tiene que poner gasa en todo alrededor de la sonda para que la sonda no toque la piel. Porque he visto muchos úlceras de piel, necrosis de la piel por la sonda tocando, o sea, queda haciendo presión esto para arriba y se necrosa. No, si con eso termina, escuche. Sí. Hermoso. Así que eso también mucho El cuidado. número de sonda, ¿qué? ¿Un número especial o No, una finita porque No, el balón. sí, el tema es el balón. Pasar en una sonda finita, cosa de que puedas asegurarte que pasa y Sí, después es la misma. enchufar el balón y trabajar. Porque no es que aparte no vas a sacar ningún flujo de nada, vos tenés que pasar la sonda Sí. para que el balón, El la balón es lo que función tiene del que balón. hacer fuerza para que se tape esa sangrado. Y el balón son iguales en todas las sondas, por más que se engancha, lo que te cambia es la luz de la sonda. Y cuando vos tenés el balón en esto, que estás teniendo con fuerza para que no se te vaya para abajo, ahí el paciente no tiene que sangrar más. Claro. O sea, Tenés que demostrar que estás exacto. tapando. Está bien colocada, dejó de sangrar. Si sigue sangrando es porque está mal colocada. Hay que la tengo que sacar o volver a Y lo insuflarla. que te dice ella es que ahí no lo estás viendo porque es un esquema, pero eso está apoyado sobre el paladar blando. Entonces, por eso tenés que hacer fuerza, tenés que traccionar. Porque Se te va, se te se va te para- cae para atrás, entonces vos tenés que traer hasta que quede trabado. Si no haces la fuerza, ¡toc! Cae. ¿Entendés? Y por eso tiene que parar el sangrado. O sea, tiene que comprimir la arteria, es como tapar un sangrado Eso de la está piel. hablando del sangrado por la cámara latina. Sí, se me para ti. Eso de fuerza y se repara. Si el paciente sangra con esto puesto es porque está mal hecho o porque este taponaje te tapa completamente todas las cosas nasales, o sea, lo anterior y lo posterior. O sea, no puede sangrar mal el paciente. Con este taponaje no debería sangrar. Obviamente, coagulogramas, si es necesario, o sea, eso. ¿Esto está cuánto tiempo padrísimo, se pero por lo menos 3 días. 3 a Ok. 4 días. Ok. Sí. 3 a 4 días, el paciente en general se queda internado, pero porque va a sufrir, o sea, va a tener mucho dolor o va a haber que pasarle todo, el antibiótico, la ciencia. Claro, va a estar molesto. Sí, muy molesto. He visto igual pacientes que se han ido de alta con la polea en su casa, pero no es lo ideal. Bueno, ¿alguna duda de esto? Igual si tienen alguna duda de que les surja en su casa, no sé, hacemos otra charla. Bueno, el oído. Esto que es lo más común, que es la tapón de cera, que el paciente viene diciendo que no escucha, no es una urgencia, ¿sí? Porque la cera la tenemos años adentro del oído, gente que vive con su misma cera hace 10 años tranquilamente y no les pasa nada porque no se infecta. Bueno, obviamente la piel del tercio de estas son cosas muy básicas, pero tiene en el subcutáneo tiene glándulas que producen cera, el cerumen tiene un pH más bien ácido, es una barrera química, o sea, es una protección para el oído, o sea, no tiene nada de malo, ¿sí? Lo único malo es que cuando se tapa completamente, ahí es cuando el paciente consulta. Puede producir hipoacusia, plenitud óptica, autofonía, y cuando se escucha el paciente. Estos son todos tapones de cera. Esto es un tapón de cera que obstruye completamente. Esto es un tapón de cera que obstruye parcialmente. Ese es el tímpano, o sea, el oído derecho perfectamente normal y el oído izquierdo sí está tapado de cera, ¿sí? Por eso está bueno siempre meter bien el espéculo adentro, porque a veces uno ve, por ejemplo, un poquito de cera como el de arriba y
se dice no, es un objeto que está completamente tapado, en realidad no, entonces tiene un montón de lugar para escuchar, obviamente hay que sacarlo, sí, porque en un momento puede que decir, pero no es para nada una urgencia, se puede esperar. El tratamiento de la extracción, sí, lo mejor es con aspiración y un par de pinzas que uso yo, o un lavado con agua tibia, que es lo que se hacía siempre. Se pueden agregar agentes lubricantes, o sea, sincero, que es lo que todo el mundo conoce. Entonces, lo ideal cuando viene la guardia, si es un tapón de cera, que uno lo ve y es un tapón de cera, es darle sincerum y que después venga el consultorio. Eso es como lo más fácil. Si quieren hacer un lavado, nada, pueden, pero lo más fácil es darle sincerum y que vengan a ver. Bueno, el tapón, lo más importante es que no duele. Si el tapón de cera no duele. Si el paciente viene con mucho dolor y tiene un tapón de cera, hay que sacarlo para lo que hay abajo. Porque puede tener una otitis abajo del tapón de cera. ¿Sí? Obviamente le podemos dar un analgésico y que venga mañana, pero tampoco se va a morir con una otitis hoy. Pero bueno, si le duele y tiene un tapón de cera, hay que sacarlo. Bueno, los polvos extraños, que es lo que ya hablamos un poco de la nariz, en general son pediátricos. Si hay algún insecto que es bastante común también, por ejemplo cucarachas o alguna mosquita, algo de eso, se puede instilar con alcohol en vez de con agua, ¿sí? Exacto. Y cuando son susceptibles de hidratarse, por ejemplo, semillas, que es súper común, una semilla de mandarina, que son re comunes y son gigantes, y cuando uno les tira agua, chao, o sea, eso creció y se acumuló dentro del conducto. Pero por ejemplo, una bolita así de plástico, sí, tranquilamente le podemos hacer un lavado. Y insectos también. Se pueden hacer lavados con alcohol también tranquilamente. Pero bueno, lo más importante es como la pila a botón, eso es súper importante. En general la pila siempre se la meten en la nariz, pero donde sea que esté, eso es lo más urgente de todo. Y después lo otro, la verdad es que tampoco es o sea, no se va a infectar esto en el oído. El oído es una cavidad externa, digamos, no se va a ir a ningún lado, no va a ir a atravesar el tímpano, no se va a ir al cerebro en ningún lado. Así que en algún momento hay que sacarlo, pero tampoco hay que salir corriendo. Bueno, estos son larvas de mosca, ¿sí? Es una miasis que se produce cuando entra la mosca al oído, pone los huevos y ahí se empiezan a crecer las larvas. ¿Sí? Obviamente hay que sacarlo, hay que tratarlo, pero esto ya si quieren me lo pueden derivar a mí porque ya es un poco más complejo. Pero bueno, si bien lo primero que se puede hacer es sacar todas las larvas, una por una con una pincita, y después darle té de albahaca para que las larvas vuelvan a salir. Y así son varios días de sacar larvas. ¿Cómo? ¿Té de albahaca? Sí, té de albahaca. Las larvas tienen como... No, en vez del nitrato de plata, viste que se No, formol ya no se usa, ¿no? Yo tengo formol. No, el formol ya no se En usa. las miasis de las piernas, las úlceras también. En pediatría se usa mucho en vez de para el otro, el que crea el olor, ¿cómo era? ¿Qué? El éter. Bueno, eso es formol. El éter etílico, eso que te Sí. Eso es formol. No, claro. Es una cosa diferente. El éter es una cosa y formol es otra. El éter se usaba como Sí, anestésico. con el que las películas. Bueno, eso no, yo no digo eso, yo dije formol. Claro, no, el Lo que éter. pasa es que el siguiente formol adentro del... No, yo estoy hablando de una miasis, por ejemplo, de En cuenta, Italia. azul. Una úlcera que Ahí lo que yo estaba acostumbrado a curar era con éter, que tenía un Pasa que... olor que te Ah, no, ponía. fuera, ponele que pasa nada, pero adentro del tímpano. Claro, no, pero las miasis que vos curabas en la Ah, piedra con bien, éter, sí. la tapaba. Claro. Al ratito salían los Pero gusanos. por eso, o sea, Yo lo mismo que ver con pero tiene un ciclo, entonces no. Hoy sacaste todas, no te quedó ni una, pero mañana, Porque cuando fue la viene baño que exacto, estaba. el ciclo de la larva, mañana Y viene, entonces, vuelve con esto, y Ya ya se le ponen el té de le bajas que con hierva, le albahaca. bajas, sacás una botella de agua bien hervida con albahaca y se lo vas poniendo frío, obviamente, a cada rato, y ahí viene al otro día y seguimos sacando larva y así por 3 o 4 días que ya dejan de salir. Se empezó a usar el té de albahaca porque no se conseguía más el éter. No se Sí, pero sí, conseguía bueno. el éter, en los hospitales no se conseguía más, entonces albahaca, cosas así como con olor. Sirve. Bueno, pero nada, se tiene que venir varios días seguidos. Porque un día no alcanza, vuelve a salir. Sí. La hoja de vaca. La hoja de vaca me tiene. Bueno, la otitis externa, que también es otra de las urgencias con todos los pacientes, es una derma epidermidis que afecta al oído externo, puede ser por un montón de bichos distintos, pseudomonas, estáfilos, estreptococo, puede ser por traumatismos, es muy común que la gente se empiece a rascar el oído y
va a tener hipoacusia, es una pérdida auditiva, y lo que va a tener siempre es el signo del trago positivo, que si uno le aprieta acá, le duele, ¿sí? Eso es una otitis externa, es del conducto de la piel, ¿sí? A veces se puede inflamar, obviamente, todo el pabellón, que ya es un poco más extenso, y hay que hacer un diagnóstico diferencial con la mastoiditis, que es la inflamación de la mastoide, que está atrás del oído, ¿sí? Que puede tener rojo acá, por ejemplo, otitis media, aguda en los chicos sobre todo, hacia atrás se puede extender a la mastoides. Y en ocasiones sí se sobreinfecta por hongos, o una micosis, ¿sí? Que es bastante frecuente, porque la humedad no se termina de ir y el hongo lo sobreinfecta. Bueno, puede empezar picando, puede producir dolor obviamente intenso, puede producir también dificultad para vivir. El tratamiento es tópico, sí, las típicas gotas que conocemos todos, que son las Siriax Cotics de todo el mundo, que tenemos ciprofloxacina, que tienen ciprofloxacina y corticoides. Son 3 gotas cada 8 horas por 5 días, eso es lo básico. Si el conducto está muy penosado, se puede colocar una gasa, ¿sí? Con fusimed o algún antibiótico adentro del oído, que eso bueno, parece no lo tiene que hacer, me lo mandan a mí, pero igual en general con un corticoide inyectable eso mejora al toque. Y la Siriacotis Sí. escondido que te viene la L. Sí, se pueden usar, lo único de lo que no se puede usar es el paciente perforado, para el límano perforado. Ah, ok. Después, si está su oído normal, sí, se puede usar. Sí. Bueno, hay analgésicos y lo más importante es que, yo estoy marcando algo que se ve. Lo más importante es que no se puede mojar, ¿sí? O sea, es los cuidados de la boca. Que si el paciente se todo el tratamiento bien, se pone la boca y todo el mundo, pero se sigue metiendo la pileta, se sigue poniendo así abajo de la ducha, no se va a curar, ¿sí? Y si duele mucho, también se puede dar corticoides. Bueno, esto es una micosis, ¿sí? Estos son linfas. Esto ya es una otitis externa sobreinfectada con hongos, ¿sí? En general los hongos son siempre o blancos o negros, ¿sí? Es o un exudado blanco, que muchas veces se confunde con un algodón, a veces los pacientes se olvidan el algodón adentro y me lo van a poner una micosis y es algodón. O si no son negros, como todas cosas negras adentro del oído, esos son hongos. El tratamiento de esto obviamente es una limpieza de estas secreciones ni hablar, aspiración sobre todo. Se puede dar tratamiento tópico con antifúngicos, que en general es el micosol, incluso yo hago una loción. Alcohol boricado también sirve, o ácido bórico, que yo también les coloco, y controlarlo estrictamente, obviamente si es posible, cada 48 o 72 horas para aspirarle lo que tengo. Y el tema de la humedad. Bueno, la otitis media, que es el otro tipo de otitis, sí, no le puse ninguna anatomía del oído, pero bueno, la otitis externa es la parte de la piel. La otitis media ya está adentro del tímpano, o sea, uno la infiere por el tímpano, pero está adentro, ¿sí? O sea, no hay forma de llegar desde afuera. Es la más común de los chicos, sí, bueno, pero esta es la súper común. Puede ser agudo-crónica, puede supurar, puede no supurar, puede ser recurrente. Y la crónica puede ser supurativa o ya colesterolatosa, que es como un poco más de la especialidad. La otitis media aguda es la inflamación del oído medio, sí, que es un espacio virtual, o sea, en el oído no hay nada, o sea, hay aire normalmente, cuando se llena de moco se produce una otitis media aguda. Es la urgencia pediátrica más común de todas. La etiología es obviamente porque están las adenoides que ocupan espacio donde drena, digamos, la trompa eustaquio, que es el conducto que comunica la nariz con el oído. Eso se tapa y por eso el oído no puede drenar bien. En los chicos, la trompa eustaquio es mucho más horizontal que en los adultos, entonces eso está todo el tiempo yendo para el oído. O sea, los mocos, que los chicos viven con mocos, va todo para atrás. Exacto. Todo, ¿no? Y igualmente se tiene ya de por sí anatómicamente la trompa más horizontal. Y si de por sí tienen adenoides, peor todavía, eso obstruye el drenaje y hacen otitis a repetición. Bueno, con la edad obviamente el nene va creciendo, va disminuyendo la cantidad de otitis y de episodios. Puede haber sobreinfección ni hablar de cualquier tipo de bacteria, Streptococcus staphylococcus. Y los factores de riesgo obviamente son el tabaco, la alergia y el trauma timpánico, así que es como un agregado más. Bueno, díganme si estoy muy lento o muy rápido. En la sintomatología tenemos la fase congestiva, ¿sí? Que el nene está con una rinofaringitis, bueno, puede haber vía aérea superior, puede tener fiebre, puede tener hipoacusia. La membrana timpánica, vamos a ver esto, que es toda una membrana timpánica completamente abombada y tematosa.
Y ya después pasa a la fase de colección, que es donde se colecciona ese líquido seroso o el moco básicamente, que es similar pero empeora. Una fase de evacuación que no siempre se llega, pero esto, que es cuando ya se perfora el tímpano, ¿sí? De toda esa secreción hace tanta presión que sale para afuera, A veces se les va el perfora. dolor. Ahí se les va el dolor, exactamente. Se supone igual que ya consultaron antes, pero bueno, si no Sería deseable. revisaron, claro. Sería deseable. Y bueno, después de eso, en general cuando es una otitis aguda, esta perforación se reconstruye sola, no es necesario hacerle nada. Si es una sola otitis, eso se cura, si son mil otitis una tras de otra, por ahí ya sí puede quedar. El tratamiento obviamente es con antibióticos corticoides, lo más básico es amoxicilina, ¿sí? Después si no mejora, ahí recién dejamos Optamox, porque no tocan Optamox de una, la verdad es que la amoxicilina funciona bárbaro. Hay muchos chicos que sin antibióticos también andan bien, o sea, uno sacándole los mocos y dándole corticoides 3 días, andan bárbaros, o sea, a veces si no tienen fiebre yo ni les doy antibiótico, la verdad. Depende también obviamente del control que uno puede tener sobre ese nene, si uno sabe que va a venir a las 48 horas o si uno sabe que va a venir con pautas de alarma o no. Si uno por ahí no confía mucho en esas pautas de alarma, sí, mejor dar el antibiótico si uno sabe que no va a volver. Pero bueno, yo a veces con corticoides solo las manejo y andan re bien. Y si tienen perforación, o sea, si tienen ya una supuración, le agregamos remedio tópico a las gotitas, ¿sí? Pero estas son 5 corticoides. Sí, corticoides. A diferencia de la otitis Exacto, externa. la Silex, que le damos para antes. Acá en general la que yo más uso es Otoflox, que acá se las puse, que es cuando ya está perforado el tímpano. A veces no se ve el tímpano perforado, porque tiene tanta secreción afuera que no se ve. Pero yo siempre para las operativas le doy Otoflox. Porque uno no llega a ver, si uno no lo aspira no se ve al tímpano. Y obviamente no mojar, eso seguro, o sea, no mojar el oído, siempre. La primera confusión que se puede producir después del episodio agudo, y que queda ese moco adentro, que el agudo ya se curó, pero todavía queda ese moco, o se puede presentar sinotitis después de un cuadro respiratorio, o sea, el nene está con moco y se le junta ese moco en el oído, y no llega a ser una otitis aguda, pero tiene moco en el oído, que son así, ¿sí? Tienen burbujas, por ejemplo, esa que tiene burbujas adentro, esta está un poquito más abombada, pero las dos tienen burbujas, siempre se ve eso. Esto igual no por ahí lo puede ver, pero bueno. No está colorado ni abombado, digamos, es un oído casi normal. A nadie no le duele, o sea, no tiene dolor, es simplemente dificultad para oír. Hipoacusia sobre todo. Todos los mismos factores de riesgo de antes, tabaquismo, guardería, anomalías craniofaciales, tendencias alérgicas o todos los pacientes que pueden acumular ese moco ahí en el oído. Bueno, estas son los grupos que en general se ven, y el tratamiento, lo más básico es los corticoides nasales, ¿sí? Que es la fluticasona, el Lincort, el Alecort, que se usan en la nariz, siempre indicándoles que lo hagan hacia el oído, ¿sí? Apuntándolo, o sea, el frasquito hacia el oído y no hacia arriba, ¿sí? Sobre todo con los chicos que por ahí no se lo hacen, los adultos siempre apuntando hacia el oído. Se pueden dar mucolíticos como la semucla, la cisticerina, y si hay mucha molestia, corticoides vía oral. Bueno, la mastoiditis es la principal complicación de la otitis media aguda, se ve sobre todo en los chicos, ¿sí? O sea, es como que por el hueso se va hacia la mastoide esta infección. Y tiene esto, o sea, tiene atrás de la oreja, en esta zona, tiene colorado, ¿sí? La oreja puede irse, el pabellón puede irse hacia adelante, como que se borra ese surco normal que tiene el paciente y empieza a crecer ahí atrás de eso rojo. Obviamente si uno lo deja con el tiempo se empieza a destruir el hueso, empieza a aparecer un absceso y todo. Cuando es muy reciente, de reciente comienzo es esto nada más, un poquito de rojo atrás, en la zona de la mastoides. La clínica obviamente es fiebre, ni hablar, el tema que decía colorado atrás de la oreja, dolor localizado, si uno le toca y le duele, puede producirse proptosis y obviamente tiene que tener una otitis en el oído. O sea, si tiene solo eso, más bien es algo que te quiero preguntar, que si el oído está perfecto, no es una otitis. Bueno, esta es una tomografía. No sé si pueden identificar, pero de un lado la mastoides derecha está totalmente normal, que sería esto. Esta ojalá se puede ver una tomo mejor, y esta está toda la mastoides comprometida, digamos. Si el hueso ya se borró, está llena de material. Bueno, esto es muy común, es un dolor de oído sin otitis, ¿sí?
La causa más frecuente es la disfunción de la articulación temporomandibular, el bruxismo, ¿sí? Lo veo pero muchísimo. Aparte viene con dolor de oído, o sea que le duele, no puede más del dolor de oído, no aguanta más. No se mete la pileta, no estuvo resfriado, no tiene nada, pero se muere del dolor de oído, ¿sí? El origen es la articulación temporomandibular, que es esta que está acá, más conocida como bruxismo, cuando uno aprieta los dientes, sobre todo a la noche, pero también se puede derrotar de día. Está tan pegada a la pared de la articulación, a la pared de conducto, que duele mucho el oído, ¿sí? Y los músculos están también muy cerquita. Entonces hay dolor a la palpación, cuando uno le palpa esta zona le duele, ¿sí? Si uno le hace abrir y cerrar la boca le va a doler toda esta zona, pero la endoscopia es totalmente normal, o sea, no tiene nada, el oído está perfecto. Y es súper común, o sea, muchísimos pacientes tengo con esto y no hay que darle ni antibiótico ni nada para el dolor de oído porque el oído está normal. Así que nada, eso tengan en cuenta porque es muy, pero recontra común. Obviamente ahí es analgésico, consultar con un odontólogo, todo el tratamiento del bruxismo y de la disfunción de la articulación temporomandibular. Bueno, la faringe. También súper frecuente, las amigdalitis virales específicas, o sea, una faringitis común y corriente, ¿sí? Que son infecciones breves delimitadas, no tienen nada de raro, sí tienen colorada la garganta, que es lo que se ve acá, ¿sí? No está medio circular la imagen, pero solo es colorado, ¿sí? No tienen más nada. Van a tener dolor, sequedad, a veces se puede picar, pueden tener diarrea, pueden tener agüita en la nariz, dolor para tragar, bueno, cualquier tipo de síntomas que son súper comunes en la garganta. Lo que es viral también se puede agregar esto, por ejemplo, cefalea, febrícula, astenia, estar cansado, anorexia, dolor de cuerpo, etc. La exploración obviamente le va a doler el cuello en la región submandibular, puede tener ganglios, las amígdalas van a estar grandes, inflamadas, la úvula también puede estar edematosa. Es básicamente una garganta colorada sin nada más que eso, ¿sí? El diagnóstico se ve, o sea, es local, es un diagnóstico visual y hay que diferenciarla con las amigdalitis bacterianas, ¿sí? Que tienen otro tipo, no siempre tienen otro tipo de síntomas, pero bueno, ahora les puedo explicar. Y con las infecciones virales específicas, sobre todo estas que son como las más raras que son el herpes. Todo el mundo tiene herpes, digamos, en general está contagiado con el virus del herpes, pero bueno, hay gente que de repente es la primera vez que lo tiene, y también puede ser una faringitis. Lo más importante con respecto a lo que es bacteriano y viral, si uno ve, que es lo más común, lo que uno dice, bueno, tiene, que uno la llama, en realidad son placas, uno que le dice placas. En general hay unos criterios que se llaman criterios de, no me acuerdo el nombre, pero sí, pues bueno, cualquiera puede ser, ¿sí? No importa el examen físico, cualquiera puede ser viral o cualquiera puede ser bacteriana. Algunas se tiran más para viral y otras se tiran más para bacteriana. Lo ideal siempre es hacer un hisopado. Eso sería como la situación ideal. Si el hisopado no se puede hacer, pero el nene tiene, o el paciente adulto tiene fiebre, tiene muchas placas, está hace varios días que no mejora, no tiene moco, o sea, tiene solo ese dolor de garganta y nada más, eso me tira mucho más a algo bacteriano. Si por el contrario tiene dolor de cuerpo, mocos, cefalea, otros síntomas, esto me tira mucho más para algo viral, sin placas, solo la garganta colorada. Bueno, a ese le vamos a dar un ibuprofeno, un paracetamol y al otro por ahí sí después más antibiótico. Pero si podemos hacer hisopado, casi siempre bacterianas, pueden ser virales, pero casi siempre son bacterianas. Lo ideal siempre es hacer el hisopado. Pero bueno, si no tenemos la... Ahí me decían, ¿tenés placa? No, pueden ser virales. A ver, sí, si no tenés la carta de hisopado ni nada, y bueno, sí, dale la antibiótico. Y además, sí. ¿Cómo? Claro. Sí, Claro. Pero bueno, es la clase también. Sí. Mañana. ¿Cargar la roja? Bueno, me tiene que ir a Sí. Le doy una placa ahí, antibiótico. Pero bueno, también tener en cuenta todo esto otro, o sea, fiebre. El estado general. Exacto, el estado general, por ejemplo, los ganglios en las infecciones virales ves que siempre tienen todo, bilateral. Las bacterianas en general tienen más de un lado que del otro, por ejemplo, tienen un ganglio gigante de un solo lado, del otro nada, y es mucho más bacteriano.
durante también, o sea, no le vamos a decir todo de nuevo. Como esas otras cosas también evaluamos. Sí, y la gente ya viene con el amoxicilina medido. Sí, eso ni hablar. Solo con la gatita roja. Me siento muy mal, me tomo la amoxicilina. La Señor, discusión- tómese un ibuprofeno. La discusión que tengo con mi mujer, la nena, yo la aguanto el primer día, el segundo, el tercero, cuando yo tendría que ir, ya se traía, me da lo mismo. Y le da, es mágico, a las 6 horas. Es mágico porque ¿viste? el día de mejorar solo Es así. Porque Te cumplió el ciclo, pero bueno. Sí. Bueno, Bueno, esto es muy difícil de mejorar, pero Claro. bueno. Lo ideal es el hisopado, es como la situación ideal siempre. En realidad, costo-beneficio, ¿Qué? uno tendría que tener una posibilidad de hacer eso para hacer Sí, pero bueno. el consultorio. Ah, sí, obvio. Es rápido, Que sea en el consultorio. Sí, O sea, sería genial. Costo-beneficio, sí. ideal. Sí, 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 la verdad que sí. Y sí. Sobre todo con el estrés, porque el estrés es una pelotudez. Por eso te digo, Lo ves, o sea, ¿sabes? Lo ves ahí. ¿lo ves? Sí, en forma indirecta se bajaría el consumo de lo que Obviamente. era la automedicación. Obviamente, todo. y por eso te digo, o sea, por eso costo-beneficio, Y evitar no las resistencias. solamente lo que siempre hablamos, ¿no? De la sobreindicación de antibióticos y que después no sabes con qué darle cuando tenés una cosa seria, no hay que darle, digamos. Resistencia. Claro, no es necesario, pero suponete que tiene la respuesta es esa, o me la tomé yo, o enseguida el médico me la dio, va. Pero costo-beneficio, si Pero no igual pudiéramos cuando hacer, tomamos días, lo dejan, sí. si pudiéramos Claro, hacer mejor. lo ideal. También, Dos días. Otra causa de... Se me pasó, de- lo dejé. ¿Lo seguís tomando? No. Genial. Esa es la peor de todas. Sí, también. Claro, ¿para qué viene, señor? Vaya a su casa. Bueno, nada, las minerales es lo que decíamos, antisintomático, ibuprofeno, paracetamol, dieta blanda y fría idealmente, o sea, más heladito que más que te conviene, sí, porque te va a ganar más nutrición. Y obviamente la estreptocócica, que es como la estrella, que es el estreptococo beta político, idealmente con un hisopado lo tenemos que descubrir. Y eso sí va a tener, bueno, para que vean las fotos, pero va a tener mucha más dolor, disfagia, fiebre alta, cefalea, puede tener dolor de oído, puede haber vómitos de niños, bueno, y así se van a ver las amígdalas, ¿sí? Bien llenas de pus, muy llenas de lo que se llama placas, ¿sí? Eso es todo, básicamente las dos amígdalas. Bueno, estos son los principios de la bueno, no se ven tan bien, pero acá se ve como es bien blanquecino. Bueno, el diagnóstico clínico, que es lo que hablamos recién, y las diferenciales, como decía Mariana, la mononucleosis, que es una de las más comunes, tiene un exudado así parecido de eso, pero hay que hacerle sí o sí el laboratorio. Bueno, y la difteria, que ya no se ve tanto, pero también tiene un exudado que uno lo toca y es muy difícil de despegar. Siempre hay que hacer obviamente el hisopado cultivo y todo. El tratamiento, que es hidratación, alimentación adecuada, como les decía, dieta blanda y fría si es posible, analgésicos y antipiréticos, antibióticos, lo ideal amoxicilina con ácido clavulónico, también se pueden dar las cefalosporinas y si son alérgicos, sobre todo macrolíticos. La mononucleosis, bueno, es dada por el virus Epstein-Barr, en general, como es la enfermedad del beso se conoce así, está en los chicos entre 15 y 25 años, tiene mayor incidencia en primavera. Sí. Ahí. Es un comentario con una cierta resignación. Claro. Si quieres se lo digo yo. Obviamente el contacto es por contacto directo con saliva, entonces en fase pre y postclínica. Van a tener, es muy similar, el cuadro es muy similar, no tiene algo patognomónico que uno diga esto es una mononucleosis, lamentablemente. Pero sí, obviamente va a tener dolor de garganta, fiebre siempre. Pueden tener unas petequias en el paladar, pero eso también te puede dar un virus tranquilamente o una bacteria, así que no es algo que va a tener. Lo que sí va a tener muy característico son las adenopatías en todo el cuerpo, ¿sí? Maxilares, inguinales, como lo más típico de las mononucleosis. Obviamente después va a tener pleno de hepatomegalia, va a tener el vaso del hígado grande, por eso sobre todo el tema del reposo que se indica, pero bueno, eso ya lleva un examen físico obviamente mucho más completo. Bien.
diagnóstico lo mismo, van a ser amígdalas con el sudado, con ganglios de neuropatía generalizada, va a tener en el laboratorio linfocitosis, bueno, leucocitos, si le hacemos los anticuerpos, no vamos a tener anticuerpos antivirus Epstein-Barr, obviamente un hepatograma, estas pueden ser las amígdalas, sí, estos no son cuadros tan comunes, sí, pero esto obviamente nadie le va a dar un antibiótico a esto sin antes hacer un hisopado, o sea, esto es hisopado, sí o sí. Bueno, sobre lo que les decía del reposo, sobre todo para evitar traumatismos por el tema del hepatoestrinomegalia, se puede dar aspirina para el dolor de cabeza, corticoides, evaluación, bueno, es un cuadro largo, saben que un cuadro largo más o menos requiere un mes de reposo. Tiene hepatitis. Sí, claro, ni hablar, tiene hepatitis, así que es un cuadro bastante largo. Bueno, no sé si me faltó algo, pero Yo hice una pregunta, escuchate esto. No me acuerdo quién fue, un otorrino era, eso sí, que me dice, mira, en realidad a mí funciona mucho más, en lugar de usar sincero o cualquier gotita de ese estilo lubricante, usar agua oxigenada. Suponete 3 gotas en el oído que el volumen que encuentres y después ver si solamente con eso lo puede eliminar. Sí. Si no, bueno, yo soy más de la idea de, porque una vez me pasó de tener una complicación de una paciente con un lavado. Y nunca más. nunca me he enterado, ¿está bien? Yo viste la condición. Sí, nunca más. Entonces, la pregunta es que si eso ¿La lo habías hecho antes? ¿Sincero, y después del lavado o de una lavado? No. Venía poniéndose sincero, lo hacía una semana. Sí. Pero en realidad, la complicación fue que después se me hizo una infección de madre, la paciente que, viste, era una, viste cuando va alguien. Era una otitis media. Era una otitis media. Era una otitis media. Claro, la tipa sí, realmente, o sea, vos le mirabas. ¿Pero no tenía dolor? No, Es raro que no tenía dolor. Ella viene y me dice, no vengo por esto. Cuando la mire, claro, escucha. La miro, tenía esto, usted ponía sincero hace una semana. Está bien. Entonces empecé, pero, viste, primero de a poco, viendo qué sé yo cuánto. Cuando terminé saliendo, cuando miro para atrás, oh my god. Viste, y la verdad que yo después de haber perforada, tenía secreción de una cosa. Entonces, claro, viste, yo después de haber, dije, no lo hago nunca más en mi vida. Igual ya muy poca gente lo hace. Por eso. No, todo el mundo. Esto que me pasó hace 18 o 20 años, nunca más. O sea, esto que me pasó hace 18 o 20 años, o sea, nunca más. Ni tampoco permití que una enfermera, por lo menos del servicio que manejo, digamos, lo haga. ¿Me No, entendés? yo por lo menos no, o sea, yo no meto más. ¿Viste? Tampoco lo permito porque esta es una práctica súper frecuente. Sí. Bueno, lo que la pregunta es lo del agua oxigenada. ¿Es cierto? El agua oxigenada sirve en el momento. O sea, yo les puedo poner agua oxigenada y después lo puedo aspirar, limpiarlo, pero no sirve si el paciente se va a ir a su casa con el agua oxigenada. Ok. No No le va a sirve. ocupar. Claro, porque me decía, vos le ponés el chico venía, era una persona hace mucho, ¿viste? Nosotros lo conocemos. Bueno, entonces me dice, venía cada 15 o 20 días, no sé, me dice, ya, voy a poner gotitas, decía, 3 veces por semana, ¿viste? En el oído, no sé cuánto, eso va a ir de a poquito, no sé cuánto. Me lo dice así, tal cual como yo te lo cuento. Entonces, claro, siempre me quedó esa duda, si como nunca lo hubiera dicho, yo no sabía si era algo que se... No, el agua oxigenada en general no. O sea, si es para darle a la persona para que vaya a la casa, no le va a servir mucho. Ahí No, va a ser sincero. Pero se sigue así, esa práctica de la rebaja de huesos que no varía. Así como sincero. Yo he hecho, vamos a ver. ¿Lo hace? Lo